papá, muchas gracias por un viernes más poder reunirnos, poder tener un tiempo, reservar un tiempo para ti, Señor, para poder cantarte, para poder alabarte, Señor, para poder rendirte nuestros corazones, Señor. Y te quiero pedir que tú nos ayudes, Señor, a entrar en ti, Señor, a alabar, Señor, a entregar todas nuestras cargas de la semana, Señor, ponerlas en tus manos, Señor, y dedicar este tiempo única y exclusivamente a ti, papá. Atmósfera cambiando está, Espíritu está aquí, es evidente tu mover, Espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve.
Señor. Gracias, papá, gracias porque nos hiciste válidos, Señor, nos diste esperanza, Señor, nos diste un mensaje para incendiar el mundo entero, Señor. Gracias, papá. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Desde respirar
sacrificio nos dio esperanza, Señor. Gracias porque nos dio esperanza para luchar contra cualquier adversidad, Señor, cualquier enfermedad, cualquier monte que se levante contra nosotros, Señor. Tú nos das la capacidad, Señor. Tú eres quien nos libra de la tempestad, Señor. Tú eres quien nos ayuda a subir esas montañas, Señor. Tú eres el que quita todo dolor y todo sufrimiento de nuestro corazón, Señor. Tú eres una vez más nuestra esperanza, papá. Gracias, gracias. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, por su amor por mí. Libre soy en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató por su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio y para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Señor, gracias por esa libertad, papá. Gracias porque nos hiciste nuevas criaturas, Señor, y tenemos libertad para alabarte, Señor, para cantarte, papá, para contarte todas las cosas que nos pasan, Señor, todos los problemas que nos agobian, Señor, todas las circunstancias que nos hacen querer tirar la toalla, Señor, pero tú eres el que nos levanta, Señor, eres el que nos guía y el que nos da esperanza, Señor, para poder seguir, Señor. Gracias, Canto un aleluya.
fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, Él peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, de la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, el temor pierde descontrol en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí. Canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta más fuerte, mi alma melodía es. Canta más fuerte, el cielo peleará por mí. Con el enemigo frente a mí. Canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta más fuerte, mi alma melodía es. Canta más fuerte, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Sí, papá, gracias por la libertad que nos das para alzar la voz a ti, Señor, para poder hablar contigo, Señor, y que tú nos consueles, que tú nos des
ese abrazo del Padre, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pido también por la prédica, Señor, por la palabra, papá, que sea de edificación, Señor, que sea de edificación para nuestros corazones, papá, y que podamos tener un mensaje claro de lo que nos quieres decir, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Hola a todos en este tiempo que vamos a comenzar este viernes y que nos van a llevar los 4 viernes de junio. Y son unas charlas coloquios que queremos comenzar por la idea que nos surgió hablando con nuestro amigo el pastor Fernando Ramírez de la iglesia La Roca, allí en Ciudad Real, buen amigo, y sobre todo sus colaboraciones con nosotros aquí en Vigo y nuestras iglesias aquí en Galicia son inestimables. Y como pastores, pues comentábamos que en este tiempo tan especial que nos ha tocado vivir, pues si hay algún libro que se esté leyendo más que otros y que se esté leyendo más que nunca es el libro de Apocalipsis. ¿Qué pasará? ¿Qué estamos viviendo? Y ahora especulaciones de todo tipo. Y claro, Fernando como pastor y un servidor, pues queremos o tenemos en el corazón tratar de arrojar luz, aportar nuestro granito de arena a todo lo que es el panorama escatológico y adentrarnos un poquito en los secretos de este libro tan interesante y que hoy de una manera tan grande se ha actualizado, vuelvo a repetir, por lo que estamos viviendo. Fernando, un abrazo muy grande y muchas gracias por tu colaboración. Sí. Gracias a vosotros, yo estoy aquí. Nosotros tenemos el dicho, sin café es imposible agradar a Dios. Así que, bueno, eso es una versión ahí un poco del versículo. Pero no, gracias, de verdad, gracias a ti, Miguel, a Marjorie, a toda la iglesia Pentecostal de Vigo, de La Guardia y algunas otras también iglesias y por supuesto, ¿no?, a todos los que nos están viendo. Y es bonito lo que tú decías, porque este espacio que estamos teniendo ahora de hablar, de charlar, de aprender, de dialogar sobre algo tan importante como son los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis, pero lo bonito, como decía, es que surge en una amistad, surge en unas conversaciones previas de amigos, de colaboradores, y eso la verdad que se pueda luego trasladar, ¿no? Desde el ámbito privado de la amistad se pueda trasladar luego también a lo público y que pueda ser de bendición para otros, la verdad que sí, es una alegría. Así que nada, gracias a vosotros por la oportunidad y este tiempo. Yo tengo mi café, yo no veo el tuyo. Yo acabo de tomar café, no tomo mucho porque luego me pongo nervioso. Muy bien, pues es verdad que en estos días, como hemos dicho, todo lo que es el tema que ocurrirá, todo el tema del futuro, pues el otro día comentando con un líder de jóvenes de una iglesia, decía, están todos los jóvenes leyendo Apocalipsis. Y yo, mira, pues eso es bueno. Y la idea, como pastores, repetimos, es dar un enfoque, una opinión lo más bíblica que entendamos y arrojar luz y que este libro lo podamos entender bajo la base de la palabra de Dios. ¿Sí? Así es. Y yo no quiero tomarme más tiempo, Fernando, pero antes que nada, aunque parezca una pregunta obvia, ¿qué significa escatología? ¿Qué es escatología, Fernando? Bueno, es una pregunta obvia
para los que saben la respuesta. Esto es como las adivinanzas. Cuando te dan la respuesta y dices, uy, qué fácil era. Bueno, escatología, cuando además que tiene otra acepción, no tan bonita ni tan pura. Sí, sí, sí. Escatología es una rama dentro de la teología. Y cuando decimos teología, por favor, vamos a intentar bajar todo esto a un nivel que todo el mundo nos pueda entender. Teología no es otra cosa que intentar conocer, comprender a Dios, ¿no? Es ese estudio del conocimiento y de la comprensión de Dios. Y dentro de esa teología, pues, que sería como un árbol, hay muchas ramitas, ¿no? Cristología, pues, estudiaría, intentaría conocer y comprender, pues, a Cristo. En este caso, escatología se refiere al estudio, el conocimiento bíblico, y el conocimiento que Dios nos da acerca de los últimos tiempos. De eso se trata la escatología. Así que con eso yo creo que podríamos... Sí, sí, los sucesos futuros que la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está llena de porciones al respecto. Sí. Así es. También muchas veces las distintas posturas, visiones de la escatología, se ha especulado con el tema de enseñanza. ¿Son básicas estas enseñanzas? O te lo voy a enfocar la pregunta de otra manera. ¿Nuestra salvación depende de un punto de vista de la escatología o no es tan fundamental? Claro, yo creo que eso es súper bueno que lo hablemos y que ahora lo que estamos dialogando, Miguel, tú y yo, que de verdad se pueda extender. Debemos tener una visión pastoral de todos estos asuntos, que no perdamos un corazón y que no perdamos un alma. Ahí no sé si tú lo habrás oído, pero yo el día que lo oí me llamó mucho la atención y dije, uy, esto yo me lo quedo para mi manera de actuar, ¿no? Y de comportarme. A veces por ganar o por llevar la razón o ganar una discusión, pierdes un corazón, pierdes un alma. No merece la pena, no merece la pena. Sí. Por ganar una discusión o simplemente llevar la razón, perder un hermano. Ganamos todas las discusiones, pero no ganamos ningún alma, ¿no? Claro, entonces aquí sería muy bueno distinguir entre lo que son las doctrinas fundamentales, que esas sí que son necesarias para nuestra salvación. Por ejemplo, que Jesucristo es Dios hombre, Dios encarnado, porque si no creemos en la divinidad de Cristo, entonces no podemos ser salvos porque Dios no nos puede salvar, ¿no? La resurrección, por supuesto, si Cristo no está vivo y no ha resucitado, entonces nuestra fe es vacía. Hay ciertas doctrinas que sí que son fundamentales para nuestra salvación y que son necesarias, son inamovibles. Pero luego hay otras doctrinas, que en teología también se llama, secundarias, en el que ya debemos ser flexibles y podemos tener diferentes tipos de opinión, perspectivas en cuanto a eso, pero que no dependen de la salvación. Una doctrina fundamental, por resumirlo y seguir avanzando, porque hay mucha, me imagino que habrá mucha tela que cortar, pero la doctrina fundamental acerca de la escatología es que Cristo va a regresar. Amén. Eso no es negociable, o sea, Cristo va a regresar, luego veremos el por qué y el para qué, pero eso no es negociable. Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo? Las señales, bueno, pues todo eso está, digamos, velado y está un poco oscuro y ambiguo. Todo eso de las fechas, la cronología, el orden, son cuestiones secundarias. Entonces, en eso, por resumir, pues como alguien dijo, ¿no? En lo esencial, unidad, por supuesto, en lo no esencial, libertad, y en todo, amor. Yo creo que con eso lo definimos. ¿Crees tú bien. Entonces que podemos resumir que esa debe ser la actitud que debemos de tener unos a otros con respecto a lo que son, como tú bien has dicho, doctrinas o enseñanzas secundarias, que no depende nuestra salvación de esto? O sea, respetar, o lo que podríamos decir, no dogmatizar, no decir, oye, mira, yo creo que Cristo va a venir de esta forma y el que no crea como yo está equivocado, ¿verdad? Claro, usar la Biblia y ciertas enseñanzas. Es más, yo me atrevería a decir, Miguel, no sé si estaremos de acuerdo, pero yo me atrevería a decir que nunca hay que usar la palabra de Dios, incluso las doctrinas fundamentales, como un caballo de batalla o como un arma arrojadiza contra nadie. Ni los de la propia familia de Dios y menos con la gente que no conoce al Señor. Efectivamente. Entonces, que no usemos cuestiones secundarias
como un arma arrojadiza o como un caballo de batalla para embestir o golpear a otras personas. No tiene sentido. Así que seamos muy pastorales, obviamente, en todo esto. Ajá, y no dogmáticos, exactamente. Muy bien. Fernando, vamos a ir caminando y avanzando un poquito más porque el tiempo se nos va, ¿sí? Apocalipsis, ¿qué significa Apocalipsis? ¿Cómo podemos ir a introducirnos en este libro tan interesante y tan de boga ahora mismo? Pues de hecho hemos llamado a esta serie, ¿verdad? De café, de charlas, coloquios, los secretos de Apocalipsis. Apocalipsis viene del griego, justamente esa palabra que significa correr o desvelar, ¿no? Es correr un velo, sí. Desvelar. Yo creo que todos en nuestra mente tenemos la imagen de alguna autoridad que ha estado inaugurando algún edificio, algún hospital, un aeropuerto, y siempre hay como una plaquita que está oculta por un velo, y esa autoridad lo que hace es correr ese velo para que se manifieste, se revele lo que hay escrito en esa plaquita, ¿no? Pues Apocalipsis es eso. De hecho, los que sepan un poquito inglés o tengan una Biblia en inglés, al libro de Apocalipsis, las Biblias inglesas le llaman el libro de, ¿no? Revelation, que es el libro de las revelaciones. Y solamente por redondear esto, porque yo creo que es muy interesante, es la revelación, pero entendemos, la revelación de Cristo, es la revelación de Jesucristo. ¿Por qué digo esto, Miguel? Sí. Porque todos nos perdemos, ¿cómo es el dicho de nos perdemos entre las ramas? Sí. O a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. El bosque, sí. Y nos perdemos en que si es esta nación, si es la otra nación, si va a ser esta persona el anticristo, si va a ser antes o después de la tribulación, si los sellos van a ser aquí, que si la marca significa esto, que es el chip o que no es el chip. Nos perdemos en todo ese tipo de revelaciones o conocimiento y nos olvidamos que el libro de Apocalipsis se trata de que Jesucristo va a volver y Él va a ser revelado y es la revelación de Jesucristo. Así que el tema central, tanto en nuestras mentes como en nuestro corazón, cuando hablamos de los últimos tiempos, yo no sé tú, pero yo cuando oigo conversaciones hablan de todo menos de Jesucristo. Sí, menos de Jesucristo, exactamente. Es el protagonista de la palabra de Dios. Claro, entonces es la revelación de Jesucristo y ese de es muy curioso porque nos permite abre la vía a dos caminos, ¿no? Que podemos explorar. Uno es la revelación de Jesucristo, ese de en cuanto posesivo de que proviene de Jesucristo, es decir, Él es la fuente de la revelación. La revelación no es de un hombre, no es de una persona, no es ni siquiera de una iglesia, ni de una organización. No, es la revelación ¿de quién? ¿De quién? De Jesucristo, como autor. Pero también es de Jesucristo, en lugar de ese de posesivo, puede ser demostrativo. Es decir, de Jesucristo nos revela a la propia persona de Cristo Jesús. Y aquí, fijaros, cuando yo esta mañana estaba viendo un poquito los nombres, Miguel, que recibe a Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Testigo fiel, etcétera, etcétera. Claro, o sea, primogénito, soberano, rey de reyes, alfa y omega, principio y fin, cordero de Dios, fiel y verdadero. La predilección de los nombres del cordero, Entonces vemos que el libro de Apocalipsis nos muestra que Cristo tiene una revelación final, que va a terminar y va a poner fin a todos los tiempos, y también nos revela que Él mismo se va a revelar. En teología, esto lo dejamos ahí un apunte para los que quieran investigar o les sonará de algo o quieran investigar más, es esa revelación proposicional de Dios y revelación existencial. Dios revela su verdad, pero también Dios se revela a sí mismo. Eso es lo que encontramos en Apocalipsis. En Apocalipsis de manera especial. ¿Por qué se escribe el Apocalipsis? ¿Cuál es el propósito? Y ahí vamos adentrándonos en todo esto. Claro. La respuesta fácil, ¿verdad? Sería porque así Dios lo ha querido. Lo ha querido y ya está, Sí. No nos vamos a pelear, ¿no? Perdón. Sí, porque hay distintas opiniones, pero vamos, yo creo que todas confluyen, más o menos, opiniones sanas, claro que sí. Claro, el por qué, yo creo, tú has dicho algo que me ha encantado.
has dicho, no tenemos que ser dogmáticos. Y yo creo que Dios siempre nos llama a la humildad y a la prudencia. Y a la hora de interpretar un libro tan complejo, lleno de figuras, de simbolismos, que luego más adelante tendremos tiempecito para abordarlo, pero yo creo que todo esto lo tenemos que abordar desde la humildad, ¿no? Desde la prudencia. Porque claro, preguntarse por qué, de alguna manera es meterse dentro de la mente del autor, dentro de la mente divina, de la mente de Dios, y decir, bueno, ¿por qué? Pero aunque no podemos meternos obviamente en la mente de Dios, sí que podemos ver las evidencias que los pensamientos o la mente, la voluntad de Dios nos ha dejado registrada, en este caso, en la Biblia, ¿no? Yo creo que una de las grandes razones, ¿vale? Y ahora vamos a estar aportando a ver qué es lo que tú también opinas, pero creo que una de las grandes razones es para dar conclusión a todo, para que todo ser humano, primeramente los de su casa, la iglesia, por supuesto, pero también todo ser humano, los que no conocen a Dios, los que no forman parte de la familia de Dios, tengan una revelación de lo que ha de venir, estén advertidos. Los de dentro, los de la casa, pues consolados, afirmados, fortalecidos, esperanzados. Los que no conocen a Dios, advertidos, para que no puedan decir, es que nadie me dijo, nadie me advirtió. No, esto está para que todo el mundo esté avisado. Y para darle esa conclusión, para que no se quede en un final inconcluso, ¿no? Como van diciendo por allí algunos maestros, ¿no? Que van enseñando ese teísmo abierto, como que todo está fuera, descontrolado, y todo está abierto, y ni siquiera Dios sabe cómo va a terminar las cosas. No, por favor. Dios, en este caso, nos deja Apocalipsis para decir, todo esto va a tener un final, y en ese final yo estoy al frente. Cristo está revelado, manifestado, como ese Señor. Y viene a finalizar, en inglés sería como wrap it up, como a envolver todo lo que comenzó en Génesis. Si hiciéramos una breve comparación entre Génesis y Apocalipsis, pues no vemos, ¿no?, cómo muestra Génesis el comienzo de la humanidad, pues Apocalipsis comienza ese final, por lo menos a esta etapa y a este tiempo, ¿no? Había un huerto en el Edén, pues se nos habla también de un cielo nuevo, de una tierra nueva. Entonces nos habla de la rebelión del hombre en Génesis, en Apocalipsis se nos habla de ese juicio ya final de los hombres. Entonces se registra en Génesis la primera muerte, en Apocalipsis ya se nos habla que ya no habrá más muerte. Entonces es como todo lo que Dios comenzó en Génesis y que desgraciadamente el hombre echó a perder por su pecado, por su rebelión, pues Apocalipsis viene a cerrarlo, ¿vale? Mostrando ese Dios de amor, por supuesto, y ese Dios también soberano. O sea que podríamos resumir como Dios, Jesucristo, Señor de la historia, que da comienzo a la existencia del hombre y, como tú bien has dicho, da el final, por lo menos en esta etapa, ¿sí? Y como Él, entendamos nosotros o no entendamos, sigue siendo Señor de la historia. Porque ahora sí te quiero con esto introducir a la siguiente pregunta. Entonces, ¿para quién se escribe? Bueno, antes decir, aunque claro, para nosotros muchas veces obviamos cosas que para otros es interesante que sepan. El autor, por supuesto, es el apóstol Juan, ¿sí? Correcto. ¿Nos puedes hablar algo de eso? Sí, a ver, todos entendemos, la gran mayoría, no todos, porque ya en el siglo II, a mitad del siglo II, Dionisio empezó a hablar, un obispo empezó a hablar de que Juan no había escrito. Pero vamos, toda la evidencia, estamos hablando de pesos pesados de los padres de la Iglesia. Sí. Estamos hablando de Justino Mártir, este primer apologista, de Ireneo, otros. Sí. Estamos hablando también de Tertuliano, estamos hablando de Clemente y de Orígenes, a Clemente de Alejandría, que sería el mentor de luego Orígenes, ¿no?, que sería ese gran teólogo también de Alejandría. Entonces, toda la evidencia externa, incluso Eusebio, ese historiador, todos dicen de manera explícita que el libro de Apocalipsis pues, fue escrito por Juan, ¿no? Por Juan, sí.
Sí, o sea que en ese sentido, aunque hay algunos que han querido verlo que ha sido otro, no se basan en rumores, se basan en no hay evidencia, pero vamos, las evidencias que nosotros tenemos, que además están cercanas al final del primer siglo cuando se escribe, pues todo apunta a que la autoría obviamente es Juan, sí. Juan, el anciano Juan, deportado allí a la isla de Patmos, la isla de Patmos, que tiene esa revelación tan extraordinaria. ¿Y en qué contexto podríamos decir, para qué se escribe? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que ocurría? Para que todos podamos estar un poquito, ¿verdad? Centrarnos y meternos en el momento, en hacer una visión de lo que estaba ocurriendo entonces. ¿Y por qué es relevante? Por un lado, pertinente, necesario. Sí. Pero también relevante, ¿no? Actual. ¿Por qué tiene esa correspondencia? Exactamente. ¿Qué aplicación tenemos para hoy? Claro que sí. Claro. Entonces, oye, lo decimos por si acaso, pero cuando decimos Juan no nos referimos a Juan el Bautista, nos referimos a Juan el apóstol, el discípulo amado. Efectivamente. Sí, es que obviamos muchas cosas como si... Exactamente, Juan el apóstol. Pero luego seguro que hay mucha gente que nos ve y tal vez todas estas cositas les ayuda, ¿no? Efectivamente, has hecho bien en puntualizarlo. Sí. Mira, obviamente Apocalipsis describe, entre otras cosas, la revelación de Cristo, también describe una gran persecución que vendrá sobre la tierra, sobre los creyentes, los juicios de Dios también. Pero perdón, hablando de persecución, había una gran persecución ya entonces, ¿no? Por el emperador Domiciano, ¿no? A eso vamos. Cuando vemos, el autor es Juan, y luego, en cuanto a en qué momento se escribe, la gran mayoría opta por ponerlo al final del siglo I, es decir, para el año 94, 95, 96, bajo, obviamente, la persecución o en el tiempo de la persecución bajo el emperador Domiciano. Que fue cruel. Sí, fue breve, es verdad, pero muy intensa. De hecho, por el endiosamiento de este emperador. Claro, y de hecho fue lo que provocó que a los creyentes, en este caso como Juan, se les empezara a exiliar o a deportar, y fijaros, a la isla de Patmos. A lo que la otra persecución que hay en el primer siglo, solamente hay dos persecuciones. Una ya la hemos dicho, la de Domiciano. La otra es la de Nerón, que esa sí que la tenemos. Esa le tocó más a los apóstoles. A Pablo, ¿verdad? Exactamente, a Pedro, cuando Pedro dice, oye, tememos a Dios, honrad al Rey. Ese honrad al Rey no se refiere a Jesucristo, Rey de Reyes, sino se refiere al emperador, que era Nerón. Porque ya en los tiempos de Pedro, Pedro está diciendo, oye, esta persecución es lo que va a acontecer antes de la venida de Cristo. Entonces, por eso hay dos posturas a la hora de fechar el libro, cuando se escribe el libro de Apocalipsis. La gran mayoría opta hacia final, que eso lo veremos un poquito más adelante, finales del siglo I, 94, 95, 96, y hay una minoría que la fecha en los tiempos de Nerón, para el año 68, 67, antes de la destrucción del templo. Y dicho todo esto, el para qué era justamente eso. Puesto que había ya una persecución, este libro viene a traer esa consolación, viene a traer esa afirmación, viene a traer esa seguridad, esa certeza de que Dios, tú lo has dicho bien, es Dios de la historia, que Dios está sentado en el trono y que venía a traer justamente, como decía, pues esa consolación, esa exhortación, esa afirmación, esa seguridad de que por encima de estas persecuciones breves, temporales, terrenales, hay uno, Jesús, que está sentado en el trono, ¿no? Amén. Entonces esa era una de las razones por la que este libro era pertinente y relevante para esa época, pero también es pertinente. Es lo que te iba a decir, exactamente, porque vendrán, como en próximos charlas, coloquios, en próximos episodios de este proyecto que hoy comenzamos, iremos hablando de todo esto. O sea, vendrán tiempos difíciles y entendamos o no entendamos, lo veamos justo o injusto, tenemos que no apartar nuestra mirada de Cristo y como Señor de la historia. Él, obre o no obre en ese momento que nosotros queremos, sigue teniendo todo bajo control.
Es así, ¿verdad? Es así, ¿no? Entonces, es curioso, pero cuando Pablo o Pedro hablan acerca de la segunda venida de Cristo, siempre lo vinculaban viendo ese para qué y por qué es relevante y pertinente. Primero porque lo que ocurrió en el siglo I, con Nerón y Domiciano, luego en el siglo II, Trajano y otros, ¿vale? Decio y demás, la iglesia primitiva experimentó esa persecución, siglo II, III. Aun cuando Constantino declara el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, pero la iglesia siempre ha sido perseguida a lo largo de la historia. Actualmente, en el siglo XXI, tercer milenio, encontramos muchísimos lugares, naciones, puntos geográficos en los que la iglesia está siendo perseguida. Perdona, Fernando, se dice que incluso la persecución en este siglo XXI a nivel global es mayor que la que hubo en los primeros siglos. Se habla mucho de las persecuciones que fueron puntuales y en un lugar exacto. Hoy globalmente la Iglesia de Jesucristo hay muchísimos lugares donde está siendo brutalmente perseguida, ¿verdad? Por eso el libro de Apocalipsis fue escrito obviamente para esa generación, para que esa generación lo entendiera. Por eso ahí está metido el libro de Apocalipsis en un contexto de persecución, pero también de un juicio de Dios sobre todas estas naciones. Y la primera generación o esa generación del primer siglo lo entendía perfectamente. Pero también la palabra de Dios, que es eterna, se aplica y es pertinente y relevante obviamente pues para todas las generaciones. Y entonces cuando leemos y vemos que vemos toda la persecución que está habiendo, como decíamos, en tantos lugares, vemos que esa ha sido, y uso esta expresión, como el pan diario, el pan nuestro de cada día. De la iglesia a lo largo el choque de la luz y las tinieblas a través de la historia. Y por eso, en medio de todo esto, el para qué también, el apóstol Pablo y Pedro le diría, por ejemplo, Pablo a los de Tesalónica dirían, antes de la venida de Cristo, por favor, dedicaos a ese amor fraternal, a esa santidad. No os dejéis de congregar, ser fieles, estar sirviendo activamente, tener pasión por las almas. Entonces, todo esto aparece en Romanos, en Tesalonicenses, en Hebreos, en diferentes cartas, donde se vincula siempre la venida de Cristo con tiempos difíciles y con una responsabilidad por parte de la iglesia para ser fiel. Una actitud muy clara. Eso es. Entonces, todo esto claro que sigue siendo muy, muy actual y por supuesto, relevante. Es la actitud, ¿verdad?, que hoy debemos de aplicar. El que esté santo, santifíquese más, ¿verdad? Y el que esté sucio, ensúciese más. Por seguir avanzando, esta pregunta que te voy a hacer, pues claro, cualquier comentarista unos de una manera, otros de otra, sí, pero una división básica del libro y el por qué tú crees que esa división es de esta manera, con unos apuntes, porque claro, sería algo muy extenso. Hay gente, por ejemplo, que divide el libro a base de numerologías con los 7 sellos, las 7, otros de otra manera. Pero ¿cómo podrías dividir el libro? ¿Cómo podríamos de alguna manera hacer una división clara, bíblica? Sí, yo opto por una que es sencilla. A ver, si el libro ya hemos dicho de entrada que es complicado, es complejo, pues no lo compliquemos más, ¿no? Entonces, sí, claro. yo opto por una que es muy sencilla y es muy, muy usada, ¿no? Que se basa en el versículo de Apocalipsis 1:19, cuando Cristo dice, y estas son las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de acontecer. Y claro, Miguel, ahí en ese versículo, si lo que vemos es que hay 3 divisiones, es decir, las cosas que has visto, refiriéndose a las que han sucedido en el pasado y han llegado al presente actual, recordar, el presente actual de Juan, el apóstol, y se refería a todo lo que había sido la crucifixión de Cristo, la resurrección. Y ahora, en la isla de Patmos, por primera vez, digamos que Juan, el apóstol, ve a Cristo
glorificado. Ya lo habían visto resucitado, es cierto, pero con esa revelación de la gloria, de la glorificación. Que entendemos, Fernando, que el apóstol Juan, que los cristianos de aquel tiempo necesitaban esa revelación. Juan en su retina tendría a Cristo antes haciendo milagros en la crucifixión, incluso resucitado, pero necesitaba una revelación. Quizás Dios tenía eso en el corazón. Le dice, te voy a decir quién soy y tengo yo aquí las llaves y soy el alfa y soy la omega y soy el principio y soy el final. O sea, una revelación nueva que fortaleciese no tan solo al apóstol, sino a todo el testimonio del apóstol para la iglesia entonces y por supuesto, por ende, a la iglesia, ¿verdad?, a través de los siglos. Claro, entonces, recordemos, no nos cansaremos, es la revelación de Jesucristo, de la verdad y de la persona de Jesucristo. Entonces, las cosas que has visto desde la vida, la crucifixión, resurrección, ahora a Cristo glorificado, ¿no? Tú ya apuntabas a esa revelación, pues la cabeza, ese rostro como el sol, ¿no? Brillando a máxima intensidad, vestido de ropa blanca. Tuvo que ser al grado que cae como muerto el pobrecito. Exactamente. Sí. Cae como muerto y el Señor lo tiene que tocar, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado cuando oremos, ¿no? Señor, revélate, ¿no? Pues tenemos que tener cuidado. Sí. Yo, solo un paréntesis y no nos desviamos, pero yo en alguna ocasión lo he comentado a la iglesia y con gente, los momentos de mayor pavor y temor, yo los he experimentado en la presencia de Dios, de verdad. Igual que los momentos de mayor amor, mayor paz, mayor consolación, pero los momentos de mayor pavor y decir, ostras, Dios está aquí y déjate de tonterías, porque como digas o hagas cualquier tontería o no tengas la actitud correcta en tu corazón, pero que yo sentía que digo, aquí hago una Ananías y Zafira, me caigo aquí muerto. Entonces, y a Juan le pasa y cae como muerto, ¿no? Entonces, esa sería la primera. Luego dice, versículo 19 del capítulo 1, dice las cosas que son. Se refiere al presente. Ahí meteríamos el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Los mensajes a las iglesias, ¿no? Eso es. Esos mensajes a las 7 iglesias del propio Señor Jesucristo. Que eran, a lo mejor hay que decirlo, eran iglesias reales, iglesias literales, que existían. No son mensajes a iglesias imaginarias o figuradas. No. Son iglesias reales, literales, que existían y que ese era su estado espiritual, ¿no? Espiritual. Esas son las cosas que son presentes. Y luego dice las cosas que han de venir a partir del capítulo 4 hasta el 22. Entonces ahí el libro toma ese carácter puramente o principalmente ya futuro. Aunque sí es cierto que dentro del libro de Apocalipsis hará referencias al pasado y a la actualidad para que haya esa conexión con la generación que lo estaba leyendo, pero todo siempre apuntando a unos acontecimientos futuros, de acuerdo, que han de acontecer a partir, repito, del capítulo cuarto, al 22. Cuarto y quinto nos hablará de esa adoración eterna, celestial, esos cielos abiertos, y luego ya a partir de ahí se empezarán a abrir. Capítulo 6 se empezarán a abrir los sellos, los sellos darán lugar a las trompetas darán lugar a las copas de la ira. En todo eso se nos hablará de esa gran persecución, tribulación que los cristianos sufrirán. También se nos hablará del juicio. Esa pelea en los cielos. Claro, del juicio de Dios. Y después de todo eso es cuando vemos a Cristo regresando con la iglesia, previamente las bodas del Cordero. Cristo regresa, establece su reino durante 1000 años y después de ese milenio vendrá la famosa batalla del Armagedón, en el que definitivamente el diablo y todos los que le siguieron serán derrotados, y después ya la Biblia nos habla de ese capítulo 20, de ese juicio final, y luego 21-22 de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Entonces sería un poquito así los puntos que van a aparecer, ¿de acuerdo? Esas son las cosas que sí o sí aparecen en el libro de Apocalipsis, que tienen un carácter futuro. Fernando, esto está interesantísimo, pero claro, el problema de siempre, el tiempo se nos echa encima, así que si te parece bien, lo vamos a dejar
en esta ocasión lo dejamos en este punto y la semana que viene no tenemos prisa, nos encanta estudiar y meditar en la palabra de Dios, comenzamos donde lo hemos dejado. Hasta entonces, hasta la próxima semana. Fernando, te mando un abrazo muy fuerte para ti, para Liliana, los chicos y todos nuestros hermanos allí en la iglesia La Roca de Ciudad Real. Un abrazo, Fernando, y muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación. Gracias, Miguel. No, gracias por la oportunidad. Y siempre yo digo, cuando voy a una iglesia y veo el reloj ahí enfrente, digo, ese es el enemigo del pastor y del predicador. El tiempo. Pero bueno, sí. Bendito problema. Así que yo creo que es súper bueno poderlo dejar aquí. Así que nos emplazamos a la otra semana. Gracias de nuevo y saludos a todas las personas que nos están viendo y hasta la próxima. Hasta la próxima semana con estas charlas, coloquio, los secretos del Apocalipsis. Un abrazo, el Señor os bendiga.